Buenos días amigos, colegas, compañeros. ¿Cómo han estado? Espero que bien. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de lo que es la pérdida auditiva en las plantas industriales. La Organización Mundial de la Salud ha concluido que la pérdida auditiva inducida por ruido es la enfermedad ocupacional más común en América Latina, representando 1/3 de los casos reportados. Una parte muy importante para evitar esto es hacer precisamente un monitoreo del ruido en la fuente generadora. Antes de tomar cualquier decisión respecto a las acciones para controlar o eliminar un riesgo asociado al ruido, es necesario poder determinar los niveles de este. La norma oficial mexicana, la NOM 011 de la STPS del 2001, Condiciones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, nos dice que se debe verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permitibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles, donde la intensidad del ruido sobrepase el nivel máximo permisible. Será necesario efectuar un estudio ambiental o análisis acústico por medio de instrumentos que determinen el nivel de presión sonora y la frecuencia. Uno de estos estudios es lo que llamamos tradicionalmente el estudio del ruido. Nada más acuérdense que los aparatos con los que se lleva a cabo deben estar calibrados por un laboratorio que esté certificado ante la EMA. Acuérdense, la EMA es la entidad mexicana de acreditación y el laboratorio que nos calibre los instrumentos debe estar certificado por esta organización. También hay que recordar que esta calibración dura 1 año y debe tener su etiqueta el aparato para medir obviamente las condiciones de ruido. ¿Por qué es importante definir los niveles de ruido? Primero que nada, acuérdense que la misma norma oficial mexicana en su artículo 8.7.1 nos dice que cuando los niveles de exposición a ruido superen los límites máximos permisibles de exposición establecidos en la tabla A1, se debe aplicar una o varias de las medidas de control para mantener la exposición dentro de lo permitible. ¿De qué medidas estamos hablando? Ahorita vamos a verlo más detalladamente. Estas medidas pueden ser medidas técnicas de control y consisten en efectuar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las fuentes generadoras de ruido. También puede ser la sustitución o modificación de equipos o procesos. Debe haber una reducción de las fuerzas o de las fuentes generadoras de ruido. Se deben modificar los componentes de frecuencia con mayor posibilidad de daño a la salud de los trabajadores. Debe también haber una distribución planificada y adecuada del equipo de protección personal en la planta. Debe haber también un acondicionamiento acústico en las superficies interiores de los recintos. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente se refiere a que aquellos lugares donde se genere ruido debe haber un aislamiento de ruido para que ese ruido no salga más allá de ese límite. Debe también haber una instalación de cabinas envolventes o barreras totales o parciales interpuestas entre las fuentes sonoras y los receptores. ¿A qué se refiere esto? Pues obviamente se refiere a todas aquellas guardas que en un momento dado pueden aislar el sonido de la máquina para evitar que llegue al trabajador. Debe también haber un tratamiento de las trayectorias de propagación de ruido y de las vibraciones por aislamientos de las máquinas y de los elementos. También se pueden implementar medidas administrativas de control como manejo de los tiempos de exposición. ¿Esto a qué se refiere? Pues obviamente a que debemos estar rotando al trabajador que está cerca de una fuente de ruido, lo movemos a otra donde haya menos ruido y ponemos en su lugar a otra persona. También debe haber una programación de la producción y puede haber otros métodos administrativos. Vamos a hablar ahora de la selección del protector auditivo.
La solución no siempre está en el protector auditivo, pero sí es una herramienta de gran importancia. Encontrar un elemento de protección que sea el más cómodo al trabajador, pero que a su vez el de mejor manera que atenúe el nivel y el tipo de ruido. También se deben realizar exámenes de audiometrías. Una vez analizada la definición de los niveles de ruido y la selección de medidas de control, se deben realizar las audiometrías correspondientes para evaluar desde el punto de vista médico los niveles auditivos del personal expuesto, en este caso, a esos niveles de ruido y cuál es el tiempo que tiene efectuando esa labor. Estas evaluaciones nos van a permitir identificar posibles casos del personal que ha estado expuesto que esté teniendo pérdidas auditivas. Otro de los puntos que podemos agregar aquí es que podemos darles capacitaciones e inducciones al personal. Obviamente al personal expuesto debe estar capacitado y debe estar entrenado en la identificación de riesgos auditivos, en medidas de control que ayuden a mitigar o eliminar los niveles de exposición, en la selección y uso de protectores auditivos y las frecuencias de cambio y efectos que pudieran tener en su salud. Un punto importante también es la ingeniería de seguridad y salud en el trabajo. Un seguimiento médico que permita realizar un análisis auditivo con un examen de audiometría. De nada funciona, de nada serviría si una persona está expuesta en su sitio de trabajo y no utilice las medidas de control definidas por el patrón. Es importante no hacer caso omiso a los primeros síntomas que están asociados a una pérdida auditiva. La primera señal del trabajador expuesto no protegido es la aparición de un zumbido en sus oídos que dura de forma prolongada. A este fenómeno se le llama tinnitus, ¿ok? Este desaparece en horas o quizás en días, por lo cual se le resta importancia y no se consulta al médico a tiempo. Cuando el zumbido se torna constante, el daño es irreversible y desastroso. Ok, pero ¿qué podemos hacer respecto a esto? Primero que nada, si se ejecutan operaciones que generen niveles de ruido elevados, es necesario considerar el uso de estas protecciones auditivas. Usarlas correctamente disminuye el nivel de ruido que llega al oído y, por consiguiente, el nivel de riesgo de daño al aparato auditivo. Para que resulten eficaces, los protectores auditivos deben ser usados durante todo el tiempo que dure la exposición. Si el nivel sonoro equivalente supera a los 85 decibeles en una jornada de 8 horas continuas. ¿Okay? Estos protectores auditivos son solo una herramienta de control. Son parte o deben ser parte integrante de un programa de conservación auditiva. En un buen programa es fundamental tener un conocimiento preciso sobre los niveles de ruido contra los cuales se debe proteger. Con los datos obtenidos en el estudio de ruido se puede determinar la atenuación necesaria. Obviamente que de allí podemos pasar a lo que es la selección de protectores auditivos. Estos, debido a sus propiedades de atenuación de ruido, reducen los efectos del ruido en la audición, lo que permite evitar daños en el oído. Aquí estamos hablando, acuérdense de que existen orejeras, ¿sí?, o tapones. Vamos a ver a detalle estos protectores auditivos. La elección de un protector obviamente requiere, en cualquier caso, un conocimiento amplio del puesto de trabajo y su entorno, por lo que la elección debe ser realizada por personal especializado. A continuación, se detallan las diferentes clases de protectores auditivos. Ok, el primero que vamos a ver son los tapones moldeables de espuma. Son de forma cónica, de superficie lisa, que permite un ajuste cómodo en el canal auditivo. Es resistente a la suciedad y debe permanecer limpio para mantener una buena higiene. ¿De qué estamos hablando? Todos los protectores de ruido, en este caso, antes de aplicárnoslo, obviamente debemos tener las manos limpias. ¿Por qué?
Es muy sencillo. Imagínense que ustedes toman sus tapones con las manos sucias y se los introducen en el canal auditivo. Toda esa suciedad que traíamos en las manos se va a transmitir hacia nuestro cuerpo por medio del canal auditivo. ¿Ok? Entonces, al rato obviamente se nos van a generar infecciones en los oídos. Ese es un requisito, esa es una recomendación, que antes de utilizar los tapones auditivos debemos limpiarnos la mano para obviamente poder enrollárnoslo y colocárnoslos adecuadamente. Hay otro tipo de tapones que son hipoalergénicos premoldeados. Estos son de menor atenuación relativa, con múltiples falanges que se ajustan firmemente en el canal auditivo. Es ideal para ambientes sucios y polvorosos. Estos pueden lavarse y reutilizarse varias veces. Estos tapones aquí los estamos observando. Hay otros tapones que traen una pequeña banda. Estos son cojinetes de espuma suaves que cierran la abertura del canal auditivo sin la necesidad de ser introducidos en el oído. Pueden ser usados por debajo de la barbilla o por detrás de la cabeza. Es una alternativa cómoda para orejeras y tapones. ¿Qué les puedo decir acerca de estos tapones? Acuérdense nada más, los audífonos, hay unos pequeños audífonos que utilizamos para escuchar música que traen una pequeña banda que se ajusta detrás de la cabeza. En este caso, los tapones, lo que hace esta bandita es que mantiene los tapones dentro de nuestro canal auditivo y no hay necesidad de traer por ahí el cordoncito colgando, que a veces obviamente es un poco molesto, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que son los tipo orejeras. Estas son durables, son ligeros, son de fácil ajuste, son dieléctricos y compatibles con cascos de seguridad. Bandas con giros de 360 grados que pueden usarse sobre la cabeza, por debajo de la barbilla o por detrás de la cabeza. ¿Okay? Estos tapones auditivos les llamamos orejeras. Los podemos ver aquí en esta pequeña ilustración. ¿Cuándo se deben usar protectores auditivos? Los protectores auditivos deben llevarse mientras dure la exposición al ruido. El hecho de retirar el protector, aunque sea durante un corto tiempo, reduce seriamente la protección. Los tapones auditivos, sencillos o unidos por una banda, son estrictamente personales. ¿A qué me refiero con esto? A que esos tapones son tuyos, y si te dice un compañero, oye, préstame los tapones para ir a entrar al área, bla, 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 no se vale. ¿Por qué? Pues obviamente nadie va a tener el cuidado que tú tienes acerca de tus propios tapones. A lo mejor tú se los prestas a tu compañero y él no se lavó las manos, o no se lavó el oído, quién sabe en ese caso, y puede haber un contagiadero de enfermedades que no te imaginas. ¿Ok? Entonces, acuérdense que los tapones son estrictamente personales. ¿Necesitan mantenimiento los protectores auditivos? La respuesta es sí, y para prolongar su vida útil es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, el mantenimiento de los protectores auditivos, con excepción de los desechables obviamente, deberá efectuarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Tras lavarlos o limpiarlos, deben secarse cuidadosamente y después se colocarán en un lugar limpio antes de ser reutilizados. ¿De qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de que hay algunos tapones que traen su propia cajita en la cual se pueden guardar, ¿sí? Obviamente los guardamos allí y ya nos los podemos echar en cualquier bolsa y están libres de suciedad, ¿ok? Debemos verificar el estado de las almohadillas de sellado de los casquetes que pueden estar deformadas o endurecidas. ¿De qué estamos hablando? Aquí estamos hablando de los protectores tipo orejera. Acuérdense que traen unas pequeñas almohadillas que son las que están en contacto con nuestro cuerpo y debemos revisarlas obviamente de que no estén deformadas o endurecidas. Otra cosa importante es que no debemos realizar modificaciones no autorizadas, tales como orificios.
En este caso estamos hablando obviamente de los protectores de tipo orejera. Debemos también verificar el estado general del protector y su limpieza, la elasticidad y suavidad de los tapones. Y es conveniente mantener nuevos protectores auditivos, ya sea orejeras o tapones, en almacenamiento por cada trabajador en caso de que se requiera cambiarlos. Ok, aquí hay una cosa que debemos tener muy en claro. Solo se conseguirá protección si el protector se encuentra en buenas condiciones y es el tipo indicado para la exposición o el tipo de exposición a la que está sometida la persona. Debe ser utilizado y ajustarse correctamente. ¿Cómo debemos utilizar los tapones moldeables? Primero que nada, acuérdense que lo más importante es cerciorarnos de que nuestras manos estén limpias. Entonces debemos sostener el tapón auditivo entre nuestros dedos pulgar e índice. Ya que tenemos el tapón en esta posición, en esta forma, que ya lo enrollamos y que hicimos un pequeño cilindro, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la mano contraria, la vamos a llevar sobre nuestro oído y vamos a jalar nuestro oído así, de esta forma. Esto va a enderezar el canal auditivo, haciendo que el tapón se ajuste correctamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir el tapón y sostenerlo durante 20 o 30 segundos. ¿Esto por qué es importante? Pues obviamente vamos a dar tiempo para que se desenrolle el tapón. Obviamente se va a expandir y va a tapar bien el oído. Vamos a hacer lo mismo con el tapón en el otro oído. Vamos a enrollarlo como ya dijimos. Vamos a girar un poquito la cabeza sosteniendo el oído y vamos a introducir el tapón en nuestro canal auditivo. Obviamente debemos probar el ajuste de los tapones tapándonos las orejas con las manos como si de auriculares se tratara. Si los tapones, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Si los tapones están colocados correctamente, no debería notar una disminución de ruido al colocar las manos. Hay que quitarnos siempre los tapones auditivos lentamente, torciéndolos para romper el sello. ¿Qué es esto? Torciéndolos. Y acuérdense que cuando los introdujimos en nuestro oído, los compactamos, hicimos un rollito más pequeñito y este se expandió en nuestro oído. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues obviamente vamos a girarlo lentamente, retorciéndolo un poquito para poder romper el sello y quitarnos el tapón auditivo. Hay que quitárnoslo lentamente. Obviamente, si lo quitamos demasiado rápido, podemos dañar nuestro tímpano. Las características más importantes de un protector auditivo son la atenuación acústica. Debe ser cómodo, obviamente. Deben ser hipoalergénicos. Deben ser de fácil empleo. Deben ser durables y deben ser aceptados por el operador, ¿sí? Por la persona que lo va a usar. En México, el máximo nivel de ruido permitido en los sitios de trabajo es regulado, acuérdense, por la norma oficial mexicana 011 de la STPS del 2011, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genera ruido. Esta norma aprueba un reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo y se le presta atención tanto al tiempo de exposición al ruido como a su intensidad. Esto es, estamos hablando aquí del nivel de decibeles. Finalmente, en materia de ruido y debido a la dificultad técnica de actuar sobre la fuente generadora de ruido, la protección del trabajador se aborda en muchas ocasiones a través del empleo de protectores auditivos, que además de reducir el impacto acústico sobre el trabajador, facilitan su movilidad, que esto es un factor fundamental en la actividad que debe desenvolverse. Ok, eso es lo que tenía que decirles en este video. Hasta aquí lo vamos a dejar. Acuérdense que esperamos por ahí sus likes,
de nuestros videos, y acuérdense también que aceptamos todos los comentarios que tengan que hacerlo en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en su pantalla. Nos vemos a la próxima, que les vaya bien, hasta luego.